En el lago Yanquihue 102.3, El Conquistador Red Región de los Lagos. En Radio El Conquistador Red Los Lagos presentamos Vida y Adicción, un programa de conversación sobre la problemática social transversal del consumo de drogas. Conduce la psicóloga Carolina Cárcamo Hernández y el trabajador social Fernando Reyes Bruna. Una iniciativa que cuenta con el apoyo técnico del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de Vida y Adicción, este programa que compartimos con ustedes, con profesionales, ¿cierto?, del Centro Clínico de la Universidad Austral de Chile, con apoyo del Gobierno Regional, Senda Los Lagos y Club de Leones Ángelmo, además de la Universidad Austral, que es nuestra casa. El día de hoy tenemos dos importantes invitados, psicólogos de profesión, formados también en la Universidad Austral, y le vamos a dar la bienvenida a don Pablo Carrillo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Bien aquí, de nuevo, de vuelta acá en el programa. Un gusto. Muchas gracias, Pablo. Y don Eduardo Jara. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Bien, Fernando, muchas gracias. Siempre es un placer estar acá. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a conversar parte de lo que trabajamos nosotros. Estamos desarrollando el trabajo constante, ¿cierto?, en el centro clínico, a través de los proyectos, distintos proyectos, y también abordar sobre la temática de salud mental y hablar sobre las adicciones, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque podemos bajarla, ¿cierto?, a nivel que todos podamos conversar, podamos conocer y podamos identificar lo que es una adicción. Así que le quiero preguntar a Pablo si nos puede comentar parte de lo que se podría definir como una adicción, dónde poner ojo, cómo poder abordarla también desde un ámbito individual, poder identificar si tengo esa situación, esas características de una adicción. Es apelar a un concepto que podríamos verlo desde una perspectiva más bien clínica. No siempre se habla acertadamente como una adicción. No todo es catalogable como una adicción dentro de el área del consumo problemático. Hablar de adicción tiene que ver más bien con apuntar hacia una dinámica ligada un poco a ciertas desorganizaciones en el área del deseo, de lo que es deseable. Y también tiene que ver con algo, evidentemente, desde una perspectiva clínica, patológico. Entonces, es complicado y delicado catalogar algo abiertamente de adicción sin tener los antecedentes necesarios como para hablar de una adicción. Entonces, es mucho más acertado cuando hablamos desde la generalidad como consumo problemático y desde ahí empezar a conocer. Entonces ahí como que aparece la importancia que es mucho más como más enfática, lo que se repite más cuando te dicen primero hay que conocer a la persona, y mucha razón tiene. Efectivamente tenemos que partir conociendo los antecedentes y los elementos generales y partir ahí hacia la singularidad para empezar a hablar como con términos quizás mucho más apropiados desde una técnica o desde un criterio médico-psiquiátrico, por ejemplo. Entonces hay distintos ámbitos que hay que conocer, identificar. Eduardo, dentro de tu conocimiento, lo que has podido conocer y has podido abordar también en este tiempo, ¿qué elementos consideras en esta identificación de adicción? ¿Cuál es la singularidad? Sí, o sea, dentro de lo que he ido trabajando, siempre es como bueno ver los distintos factores que van siendo parte de la vida de una persona adulta, que es la población con la que trabajamos, ya sea el aspecto laboral, el aspecto social o familiar y el aspecto del autoconcepto. Viendo cada uno de los tres, al mismo punto hay que ver los factores protectores, así como los factores de riesgo involucrados en cada uno, y después de eso ya empezamos a ver qué tan activos están los factores de riesgo y en qué momento esto nos lleva a un comportamiento un poco más problemático, a una sustancia problemática, hasta el punto de la adicción como tal. ¿Se puede identificar parte de alguna edad? ¿Hay una edad mínima o estudios que pueden relacionar como
desde cierta edad, a lo mejor considerar elementos característicos de una adicción en distintas facetas. Lo que pasa es que la edad es más bien un factor que no sé si tiene como tanta relevancia si empezamos a hablar de cuándo es una adicción o no. Pero es importante, por ejemplo, considerar la edad si es que nosotros estamos tratando de comprender como toda esta dinámica deseante a propósito, por ejemplo, de lo que hablamos más abiertamente como el circuito de la recompensa, ¿no? A determinada edad nosotros comenzamos como a desarrollar una cierta capacidad de tener un mayor dominio o tener más recursos a propósito de nuestro circuito de recompensa. Y en las edades tempranas, digamos, podríamos hablar de que esa capacidad aún no está totalmente desarrollada. Pero eso no significa que sea un desarrollo automático, natural. De alguna forma también tiene que ver con nuestros procesos de crecimiento, nuestros procesos de adaptación social, y por ahí podemos hablar de que un adulto tiene estas capacidades desarrolladas, pero eso no es algo que se garantice de manera automática. Podemos encontrar adultos que tienen una distorsión evidente en estos circuitos. ¿A qué me refiero con los circuitos de recompensa? Tiene que ver principalmente con nuestra capacidad, por ejemplo, de regularnos y de controlarnos frente a tentaciones que son deseables. Por ejemplo, si me hacen escoger entre una experiencia que es muy placentera, pero posiblemente esa experiencia no es socialmente bien vista, versus una experiencia que no es tan placentera, pero que está acorde con las normas sociales, una persona racional se inclinaría evidentemente por la segunda opción. Pero eso nos pone a funcionar este circuito de recompensa, donde si tuviéramos problemas para regularnos, nos inclinaríamos perfectamente hacia la experiencia más placentera, sin importar consecuencias. Buen elemento, ¿no? Eduardo. Sí, o sea, dentro del mismo circuito de recompensa y, bueno, parte de lo que es como lo primitivo versus lo social o lo moral, igual hay que tomar en consideración como el aspecto de desarrollo. Lo que es validado por nuestra sociedad como occidental, Chile en particular, no es lo mismo que está validado en otros países. Es por eso que igual entra en debate igual un poco la legalización de determinadas sustancias en distintos países y en cómo esto funcionaría y aplicaría como lo ético moral básicamente que está en juego igual en cada uno. Entonces podemos ver distintos elementos, distintas miradas sobre este tema de recompensa y cómo se está llevando hoy en día. Respecto a la determinada adicción, vamos no hablar solamente de la sustancia que generalmente hablamos habitualmente acá en el programa, sino por ejemplo esta adicción que se está estudiando. Entonces participamos de un coloquio que organizó también el Centro Clínico en compañía de la Universidad, la Escuela de Psicología, sobre la adicción a las pantallas. Si nos puedes comentar, Pablo, parte de este proceso, este estudio también que se está desarrollando, que es un fenómeno que se está estudiando, se está evaluando, ¿cierto?, para poder después llegar a un momento que el por qué una pantalla. Bueno, fue una ponencia interesante de nuestro psiquiatra Daniel González. Él viene trabajando fuertemente este tema de la adicción a las pantallas y desde un punto de vista bien lógico también, ¿no? Si tú cuando le preguntas a una persona cuántas horas está frente a la pantalla y si esas horas tienen que ver con una funcionalidad, por ejemplo, de trabajo, de requerimiento, de necesidad, o un uso más bien de ocio, recreativo, incluso a veces ni siquiera recreativo, porque ahí es donde está este famoso fenómeno del scrolling, creo que se llama, cuando simplemente vas viendo muchas cosas y en realidad no ves nada, pero pasas en la pantalla. Es un temazo porque también hay argumentos de carácter neurológico, que efectivamente hay consecuencias para la infancia, para temprana edad, en donde recomiendan efectivamente que no es positivo
exponer a pantallas a menores de edad durante tanto tiempo. Y a propósito de que estábamos justamente hablando del circuito de recompensa, claro, hay efectivamente argumentos empíricos, hay estudios que comprueban de que una exposición a pantallas en edades tempranas afecta significativamente en el desarrollo de estas habilidades que nos permiten regularnos posteriormente. Entonces hay correlaciones, por ejemplo, con diagnósticos posteriores de deficiencia de atención, con hiperactividad, por ejemplo, y que están correlacionados producto de cierta exposición a pantalla. A lo mejor no de manera exclusiva, hay otros factores también dando vueltas, pero ese es un elemento de importancia, de relevancia a considerar. Entonces, eso es importante. Estaba hablando recién de los niños, que el tema de la adicción a las pantallas, ¿cierto? O que pasan mayor tiempo a las pantallas, televisor, celular. ¿Qué hace el común de las personas? ¿O qué hacemos? Cuando un niño está muy inquieto, una niña está muy inquieta, ahí está, no sé, el celular, YouTube, perro chocolo. Es lo primero que pasamos para que se pueda tranquilizar o ver monitos, dibujos animados. Ahí tendríamos que generar estrategias también de recompensa distinta a una pantalla, Eduardo. Sí, o sea, en el último tiempo, los últimos años se ha ido desarrollando toda una estructura de crianza, más ligada como a la crianza responsable. Igual como el fortalecimiento del apego, más allá de la cercanía, que es un concepto que igual está bien manoseado. El apego como cercanía hacia los padres o hacia la madre principalmente, en una cultura que estamos bien machista. Pero no, o sea, hay que igual entender un poco la etapa de desarrollo, cómo abordar la etapa de desarrollo, el requerimiento, por qué es este requerimiento, o solamente enchufarle una pantalla. Ahí veo qué tan bueno o mala es mi estrategia. Claro, al momento de entregarle una pantalla chiquitita con tanto estímulo visual, que por lo demás son hartos colores, hartos sonidos y todo, ya el niño se va a quedar tranquilo. Pero en realidad estoy haciendo un bien, un mal. Claro, hay un deterioro cognitivo ahí, ya lo mencionaba recién Pablo, como un déficit atencional. Hay un deterioro orgánico, que un niño a los 7 años ya está usando lentes con alta graduación, entonces tenemos como hartos efectos igual. Y claro, ¿qué tenemos al final? Una persona que no es tan funcional, ya que requiere de una pantalla. O sea, nosotros trabajamos con pantallas todo el día y terminamos con dolor de cabeza al final del día. Y es computador, es celular, es reloj ahora. Pasamos por un mall y todo funciona con pantallas. Entonces, igual hay un tema como de cómo controlamos o cómo abordamos un tema que es tan generalmente utilizado. Exacto. Hoy se han dado cuenta también, a las personas que hemos tenido niños más chiquititos, pasan mucho tiempo en las pantallas y llegan con un acento medio latino. los colores, color marrón. Mucha televisión. Sí, o sea, Mexicano, español. Sí. En temas de youtuber, conocen todos los youtubers. Entonces eso también tenemos que generar estrategias para poder disminuir el tiempo de pantalla. Como dice, mientras más pequeño, o poder dilatar más el tiempo del uso de la pantalla, que no lo ocupen tanto. Así como estamos hoy en día, que en realidad pasamos, como dice Pablo, scrolling y llegamos nomás. Pero mira, eso que tú dices es como este fenómeno como bien popular, donde bromeamos todos cuando un chileno se va al extranjero y después de un par de semanas vuelve y viene con un acento distinto. Claro, por ejemplo, el chileno que se va a Argentina y vuelve después de 2 semanas con cierto acento che, algo de sentido tiene, porque están expuestos durante gran parte de su rutina cotidiana en este en este ambiente con esta prosodia que tienen los argentinos. Entonces de alguna manera uno como que también se va aclimatando, y eso tiene que ver con el tiempo expuesto a ese entre comillas contexto. Entonces, ¿qué nos dice eso cuando pasa con los niños que están mirando a youtubers mexicanos, españoles, y están hablando tal cual? Siguiendo esa misma lógica, tiene que ver con la cantidad de tiempo expuesto a ese ambiente, a esa cultura, a esa prosodia. Por lo tanto, eso ya nos está diciendo que hay que poner ojo con la cantidad de tiempo que está. Ahora, tampoco tenemos que ser como tan radicales en decir que todo es malo. De alguna manera, esto es una discusión importante, extraña y difícil, porque estamos pasando una era absolutamente digital,
todo como que se explotó mucho más las posibilidades dentro de este mundo digital a propósito de la inteligencia artificial, de la computación cuántica. O sea, estamos teniendo avances tremendos y van hacia un mundo que nosotros, para gusto de quien quiera o no, igual vamos a tenerlo que ir incorporando. Y las generaciones nuevas son las que van a veces más rápido que nosotros. Entonces, la diferencia que pienso yo que hay que tener es entre el uso con criterio y el uso sin criterio. Ahí hay una diferencia abismal, porque ahí es donde aparecen los problemas. Y bueno, porque estos acentos como españoles, mexicanos, de alguna forma también hablan de que ellos están un poquito más avanzados. De hecho, en España se está discutiendo esto de como el oficio, como la profesión de influencer, de youtuber, donde generan sus ingresos. Se está discutiendo cómo van a formalizar esto a nivel gubernamental, estos ingresos que están generando los youtubers. Acá en Chile como que todavía estamos un poquito desnudos. Como atrasado en la parte digital. ¿Se acuerda cuando empezó este tema de las aplicaciones? Cómo fiscalizar o también que ellos puedan cotizar, estar afiliados, el tema digital. Los impuestos también a Spotify y todas esas instituciones, esa industria, que también fue generando un poco que Chile se abra al ámbito digital y que también es parte de nuestras vidas, como lo que estamos viendo hoy en día. Sí, yo siento que lo que es la pandemia del año 2020, 2021 principalmente, que fueron años en que estuvimos encerrados, se abusó mucho más de las pantallas y de las aplicaciones. Y claro, ahí recién comenzó la demanda de que, oye, ¿sabes qué? Es necesario fiscalizar esto, es necesario regular esto. Pero antes de eso, las aplicaciones ya vienen existiendo hace mucho tiempo. Hay muchas aplicaciones en determinados lugares de Chile y aún así no tienen control. Por ejemplo, en su momento fue Bit en Santiago, que es una empresa de taxi tipo Uber, pero duró un año solamente porque le empezaron a poner muchas trabas, hasta que Bit definió así como, ¿sabes qué? Nos vamos a la quiebra. El abuso de pantallas igual como que se ha ido incrementando aún más. Y claro, no podemos ser hipócritas, o sea, no podemos decir a un niño, ¿sabes qué? No estés tanto rato en el teléfono, siendo que vemos que los papás estamos en el teléfono todo el rato. Entonces igual hay un cierto sentido de hipocresía de parte de nuestra sociedad, de no hagas esto y al final lo seguimos haciendo. Y además que no hay que dejar de lado que lo prohibido siempre va a ser más deseable, entonces estas ganas de que no hagas esto es como, lo voy a hacer con mayor razón. Son temas que... Sí. A propósito de eso, ¿te acuerdas del humorista de Viña, el que... que como medio gordito, el... Villegas creo que se llama. Y él hace un chiste como escribiendo una experiencia que él tenía cuando creo que estaba en pandemia y se emborracha carreteando solo. Él estaba como conectado en el computador, estaba como en un grupo y finalmente como que parece que se queda solo carreteando y se emborracha. Además de lo cómico que él transmite, también describe algo que no es tan alejado de la realidad, que tiene que ver con que en ese mundo digital finalmente uno va ligando su propia realidad y en esa realidad de pronto tú puedes envolverte en algo que es muy... como muy hermético. Entonces, fácilmente tú te puedes envolver en esa realidad de forma singular, solo, y perderte también en esa realidad, si es que no existe ese criterio racional, criterio que se supone que nosotros tenemos como adultos. Y si para nosotros ya es difícil, entonces hacemos la comparación con menores de edad y efectivamente la dificultad se amplifica mucho más. Entonces, ¿quiénes son los que efectivamente que vienen con esta responsabilidad? Somos nosotros. Primero tenemos que aprender nosotros cómo enfrentamos esta nueva era, este nuevo problema, y luego vienen nuestros hijos. Entonces, son temas que tenemos que ir trabajando como sociedad, como adultos, el legado que estamos dejando también, lo que estamos pidiendo, y es parte de lo que abordamos también como cada martes, ahora los programas de martes a las 12 en Radio El Conquistador, en este programa Vida y Adicción.
Muchachos, conversamos parte de las adicciones, queremos informar también a la comunidad parte de lo que se está viviendo en el centro clínico. Hemos conversado con Carolina previamente sobre estos nuevos proyectos, pero también comentar que estamos desarrollando prácticas profesionales de estudiantes. Y si nos puede comentar Eduardo, Pablo, las carreras que están en este momento en el centro clínico en el área práctica, 5º año en práctica profesional, y después nos va a pedir a Pablo también que nos comente sobre sus estudiantes en práctica. Sí, actualmente el centro clínico está abriendo la puerta a terapia ocupacional, trabajo social, psicología en 2 áreas, que es psicología comunitaria y psicología clínica. Y creo que esas 3 son las principales. Estamos recibiendo cerca de 10, 11 estudiantes de entre 4º y 5º año, ¿cierto? Sus últimos años de carrera, ya como a puertas de salir y empezar como a conocer el mundo profesional. Exacto. Pablo, también parte de la experiencia, tú has sido tutor de estudiantes, ¿cierto? Que también llegan al centro clínico con ganas de aprender, con realizar la práctica también y conocer nuevas áreas. Y también cómo ha sido tu proceso de tutor en este ámbito. Es súper bonita la experiencia de supervisar, porque es una experiencia que permite un aprendizaje mutuo. Uno va creciendo también en la medida en que va supervisando. Bueno, ya llevamos 3 años. Los 3 años hemos venido teniendo practicantes. Partimos en psicología con práctica clínica y con práctica comunitaria. Esto ha ido creciendo. Y hemos ido incorporando el trabajo que van dejando cada uno de ellos. Entonces, la práctica anterior vino con algunos elementos que quedaron, que efectivamente los va a retomar la nueva practicante. Y nuestra idea, y por el hecho de que estamos conversando de esto, es que esas prácticas también terminen siendo algo que permita hacer mucho más visible el trabajo de una manera atractiva, pero también innovadora, que es un poco la esencia del centro clínico comunitario, que siempre estamos haciendo cosas que van un poquito más allá hacia la innovación. Eso es importante. Entonces, tenemos la posibilidad de estudiantes en práctica, desarrollen su proceso. Mencionar que Eduardo también fue un estudiante en práctica, que llegó como practicante, se va a integrar también a nuestra comunidad. Otro estudiante que pasó por práctica el año pasado, y este año ya profesionalmente ya se integraría también a nuestro centro clínico. Ese es un elemento, es una variable súper interesante, porque algo dice también de las prácticas, ¿no? El hecho de que ya 2 practicantes estén finalmente trabajando con nosotros, tiene que ver un poco con la relación que se genera en el centro, pero también con la continuidad de un trabajo que a nosotros nos interesa, porque también es difícil partir con alguien de cero, y habla también de que los trabajos que se han venido haciendo han tenido una determinada calidad. Eso también mencionar que una terapeuta ocupacional, también que fue estudiante en práctica del centro clínico y comunitario, se va a integrar al nuevo PAI de mujeres. Entonces son 3 personas que ya vamos contabilizando de práctica a trabajo. Sí, ¿qué mejor? Yo creo que uno vuelve siempre donde fue feliz, y el centro clínico es una gran familia, ¿sí? Y te da ese ambiente. Entonces, eso es importante también poder mencionar como centro clínico, centro de práctica también, que confía en los estudiantes también de la Universidad Austral, que desarrollan su práctica y después tienen la posibilidad de insertarse laboralmente. Así que también es un plus tremendo que tiene el centro clínico, que está ubicado en en calle 27 de abril 1031, a un costado del Grupo Formación de Carabineros de Chile. Muchachos, agradecemos el tiempo, agradecemos su disposición para venir a conversar hoy día, de día martes, ¿cierto? Y esperamos que tengan una buena jornada. Se viene un aniversario también del centro clínico. El día 12 de abril va a ser esta ceremonia de aniversario, donde daremos a conocer parte también del trabajo desarrollado durante estos 3 años que han sido de crecimiento, los convenios, nuevos programas, nuevos proyectos también que se desarrollan acá en el centro clínico de la Universidad Austral de Chile. Sí, la vamos a pasar chancho. Eduardo, muchas gracias por venir. Pablo, muchas gracias también por Gracias, Fernando. Y pronto estaremos invitados nuevamente. Agradecer a todos los auditores y auditoras que estuvieron en el programa Vida y Adicción en Radio El Conquistador, en la ciudad de Puerto Montt, en el lago, en la cuenca del lago y en Osorno. Muchas gracias, hasta el próximo martes a las 12 horas.
La adicción a las drogas es una enfermedad física y psicoemocional y que afecta a todo el círculo familiar. Es por eso que debemos sentarnos a escuchar y hablar sin temor. Fue Vida y Adicción, un programa de conversación sobre la problemática social transversal del consumo de drogas. Conduce la psicóloga Carolina Cárcamo Hernández y el trabajador social Fernando Reyes Bruna. Una iniciativa que cuenta con el apoyo técnico del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt.